¿Café con leche? Sí, café con leche. Bueno, muchachos, oficialmente 28 de abril de 2020, son exactamente las 7:05, 7:07 ya de la noche. Vamos a comenzar con la sesión de clase virtual de producción de medios 2 con enfoque en prensa escrita y vamos a desarrollar las siguientes actividades, digamos, muy puntualitas. La primera de ellas es entender ya y recordarles que oficialmente ya nos quedan exactamente 5 jornadas de clase correspondientes al calendario académico 2020. Oficialmente, el día sábado se cargaron las notas correspondientes al segundo corte en la plataforma. Quedaron el día de, creo que el día de mañana y el miércoles, martes y miércoles, perdón, hoy martes y mañana miércoles, estará habilitada la plataforma para hacer correcciones. Los que tengan algún tipo de duda, de sugerencia y demás, pues tranquilamente la pueden realizar haciendo la revisión. ¿Listo? Entonces, oficialmente ya estamos, mejor dicho, ahorita el viernes es 1 de mayo y nosotros técnicamente el 31 de mayo ya estamos terminando el calendario académico correspondiente al 2020. ¿Cómo va a ser el siguiente? No tengo la menor idea, la universidad todavía no tiene la menor idea, el Ministerio de Educación todavía no tiene la menor idea, pero pues me imagino que ya tiene programado plan A, plan B, plan C. Entonces, o podemos regresar todos, o podemos regresar con pico y placa también para los semestres. Entonces, imagínense ustedes cosas locas como que esta noche, hoy en la universidad, en la sede del centro, la sede aquí atrás, tienen los semestres impares. La siguiente semana los semestres pares. Y así, no sé, puede ser una alternativa, qué sé yo. Todo depende de cómo transcurra. Más breve por carreras. O Al día por estas carreras. carreras, al día hacer estas otras carreras y ya, si no sé. Podría ser. Entonces, pero todo está programado. Digamos, me imagino que la institución debe estar tomando, armando la estrategia del plan A, el plan B, el plan C, dependiendo No, y de cómo se den los el diferentes gran escenarios. problema de eso es el transporte. Porque la cochán se va a llenar sí o sí. Entonces Sí, tienen que pero andar entonces, haciendo sí, pero me imagino que si siempre. eso se llega a dar, entonces la institución pensará la posibilidad de rentar, de alquilar, de buscar Claro, por que sean convenio. privados y que se esté limpiando cada ciertos viajes para que... Claro, y que, porque automáticamente después de que termine esto, mejor dicho, ya no se prohíbe la salida, digamos, ya se reactivaron las actividades físicas y demás, pero se prohíbe el hecho de que tú salgas sin tapabocas. Entonces, todos los estudiantes administrativos y demás, si llegáramos a regresar, tendríamos que hacerlo con tapabocas, desinfectar todo el tiempo o esterilizar todo el tiempo la ruta de bus, los lugares donde nos movemos. Tendríamos que asumir algo que se ha denominado protocolos. Se empezaron a reactivar los comercios a nivel nacional, particularmente el sector de manufacturas, el sector de construcción, y ninguno de ellos ninguno de ellos lo puede hacer a la deriva. Tienen que presentar ante el gobierno, tienen que presentar un protocolo de salubridad, protocolo de bioseguridad, y el gobierno les aprueba. Entonces, por ejemplo, cuando aquí se intente normalizar el tema del transporte público debe presentar, el sector debe presentar un protocolo de cómo va a ser el uso de tapabocas, se va a exigir que todas las personas que ingresen al transporte usen tapabocas, se va a tener que dotar al conductor de tapabocas, guantes, alcohol para desinfectar y todo ese tipo de Antes me cosas. gustaban las ducales, pero no, ya no. O sea, antes me gustaban, no sé, me dejaron de gustar las galletas. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿vale? Bueno, datos puntuales. Dato puntual, tercer aspecto puntual. Nosotros tenemos la quinta edición de la revista Compás. Entonces, la quinta edición de la revista Compás, nosotros veníamos programando y veníamos trabajando una serie de actividades pensando en cómo íbamos a hacer ese lanzamiento. Habíamos hablado de un maestro de ceremonias y toda la película, y habíamos hablado de la posibilidad de unos lugares públicos para realizar ese lanzamiento, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación muy particular en la que estamos en estos momentos de pandemia y de confinamiento y de cuarentena y del COVID. Ya hoy son casi cerca de 6.000 casos positivos en Colombia.
Por fortuna, en el departamento de Santander, pues digamos, no ha sido tan grande el tema como en otros departamentos, pero pues se mantienen las situaciones de alerta y de prevención. En ese orden de ideas, hay unos equipos que se establecieron: consejo de redacción, dirección, subdirección, equipo de publicidad, de mercadeo y demás, para adelantar todo lo que tenía que ver con el ejercicio propio y real de cómo funciona una revista o un medio impreso, en este caso como la revista Compás. En ese orden de ideas hay un reto que les propongo, y es el de asumir el lanzamiento de la quinta versión, perdón, de la revista Compás, y realizarlo de manera virtual, como lo estamos haciendo, digamos, como podemos hacer una videoclase como el día de hoy. Y lo que hacemos es programamos el lanzamiento para un día X y convocamos a estudiantes, a docentes, al sector administrativo, a contactos familiares y demás. Y recuerden que, por ejemplo, el uso de una plataforma como la de Zoom en estos momentos permite el contacto de 100 personas en tiempo real. Entonces, es bastante interesante tener en cuenta esa proporción. Sería muy bacano que el lanzamiento oficial lo hiciéramos en 40 minutos, siguiendo un orden, presentando la revista en formato digital, es decir, en formato PDF, y lo hiciéramos con 100 personas que estuvieran conectadas en tiempo real. Entonces hay un reto muy, pero muy interesante. Esta mañana también les propuse el reto a los estudiantes del periódico, de la jornada de la mañana, y también, pues ellos asumieron también el reto. Lo van a hacer también así, van a hacer el lanzamiento de esta manera, por streaming y por videollamada, para que la gente se conecte y pueda ver. A estos espacios se les denomina webinar. Entonces, a través de un webinar, generar el lanzamiento, y chévere porque queda de una vez la evidencia de que se hizo, y genera una evidencia, digamos, como un documento histórico de cómo se realizó el proceso en el 2020, y que somos la generación que vivió y que sobrevivió al tema de la cuarentena, de la pandemia y del coronavirus en el país y en el distrito de Barranca Bermeja. Entonces, ese es el primer reto que les traigo el día de hoy, para que lo vayamos pensando para el tercer corte. Eso implica que nosotros hacemos un pequeño flyer de promoción, gran lanzamiento de la revista Compás, quinta edición, formato virtual, y aparecen ahí presentador, presentadora, tan. Hacemos un flyer o una ficha promocional, una imagen promocional bien interesante, programamos todo, nos conectamos a internet y lo hacemos todo de manera virtual. Nos ponemos un poquito presentables para el evento, podemos poner el fondo de la revista Compás, aquí puede aparecer el logo de la revista Compás, y 2 personas, director y subdirectora, por ejemplo, pueden asumir la orientación, digamos, la moderación del espacio virtual. Podemos hacerlo pensado para 40 minutos exactamente, teniendo presente que la plataforma de Zoom, en la versión gratuita, a los 40 minutos la videollamada se termina, ¿vale? Entonces, Jason, Brigitte, ¿qué opinan al respecto? Y demás compañeros, por supuesto. Pues a mí me parece que pues sería chévere porque pues también es otra forma y hay que buscar alternativas para sacar adelante pues lo que es el manejo de la revista y todo eso. No sé qué Bueno, piensan profe, mis compañeros. a mí me parece que es bien, o sea, va al caso que estamos llevando, ¿no? Estamos viviendo clases virtuales, el teletrabajo. En realidad hacer el lanzamiento por la plataforma sería pues una buena alternativa, además que sería histórico porque nunca ha pasado en la revista. Entonces, me parece que sería súper chévere, además tener algo muy bien planeado para los 40 minutos como tal, y que se haga la presentación de la revista virtual, compartiendo la pantalla y que los que estén ahí conectados puedan verla. En realidad a mí me parece súper chévere. Sí, realmente me parece un reto bien interesante, y además que nos permite tener un histórico. Es decir, el siguiente semestre, ustedes cuando estén finalizando carrera, recordarán este momento en el que, oiga, ¿se acuerdan cuando hicimos el lanzamiento de la revista Compás virtual porque estábamos en cuarentena, porque no podíamos salir de casa?
se vuelve un documento histórico de un proceso de formación académico y genera una evidencia bien, bien interesante. Ahí lo que tenemos que hacer es generar muchísima planeación, ser muy organizados y ser muy estructurados para lograr hacer el lanzamiento de manera muy sincronizada, respetando los 40 minutos, porque pues, digamos, con la clase es más fácil volvernos a conectar, pero con personas de otras ciudades de repente, que están en otros lugares acá, que son docentes de otras áreas y demás, y tenerlos conectados a todos ellos en otra conexión sería muy complicado, entonces habría que estructurar muy bien los 40 minutos, presentación, una breve historia de qué es la revista, un contexto general de por qué el lanzamiento de la 5ª versión de la revista Compás se está realizando de esa manera virtual, la presentación oficial muy rápido de todos los estudiantes que hacen parte del equipo de producción y realización de la revista, la presentación en formato digital de la revista. Ojo, es fundamental esa parte, les comento, muchachos. Si no existe revista digital, o sea, si no existe el formato diseñado en revista digital, exportado en PDF, como si la fuéramos a imprimir, si ese formato no existe como tal, pues muy complicado porque no podemos hacer lanzamiento. ¿Qué vamos a lanzar si no tenemos la revista montada? Entonces es indispensable trabajar muy seriamente, de manera muy disciplinada, muy juiciosito, en ese diseño a través de... Profesor, John, señor. ¿qué escrito va a llevar esa revista final? Hay unos textos que se están seleccionando. Desde el primer corte, cuando se Sí, presentaron los textos, hay una carpeta de textos seleccionados que van quedando en esa carpeta y que las personas que escribieron esos textos tienen que entrar, revisar nuevamente. Si hay textos que están seleccionados y que no tienen fotografía, el estudiante responsable, el redactor de ese texto, tiene que preocuparse por conseguir la fotografía que lo sustente. En el segundo corte también van a haber textos seleccionados. En este momento no los he seleccionado, pero mañana en la mañana selecciono los textos que están para publicar en el listo. segundo corte. De tal manera Listo. que la persona que se vaya a encargar de hacer la diagramación y el diseño simplemente entre ahí, descargue los del primer corte, descargue los del segundo corte y descargue los del tercer corte para hacer la producción de la revista. Yo yo lo que empecé a trabajar es en el tema de la plantilla de Wix, hacerla una página que sea de noticias, como la tiene El Espectador, como la tiene el propio El Tiempo, que sean con entradas, que sean agregando el nombre del escritor, que en eso lo pensé también, que todas las noticias tengan el nombre de Compás o que tengan el nombre de la persona que escribió el texto. No, O que sea, aparece noticia Compás. escrita por... listo, perfecto. Entonces sí, Aparece yo el también lo icono, pensé de esa manera. aparece el icono de Sí, Compás, pero abajo en el texto aparece por sí, escrito correcto. periodista. Sí. Entonces, listo. Así está bien. El problema, profesor, es que no pude terminar de editar. O sea, me faltan cosas de la página, pero no pude terminar de editar porque me quedé sin internet y yo le comenté a Brigitte eso, que el internet básicamente me lo cortaron, pero me dejaron fue en modo limitado. O sea, pasé de 10 megas a tener 125 kilobytes de Sí, internet, solo para redes limitadísimo. sociales. Bueno, Limitadísimo. Entonces, no me carga. de todas Y maneras, necesito terminar las páginas. Y entonces para eso era que yo le preguntaba cuáles eran los textos, porque al menos con 3 textos queda muy corto publicar una página o mostrar una página de noticias. no, yo Entonces, hoy no, realmente hoy no. Mañana en la mañana tempranito, que yo me levanto muy temprano, me estoy levantando 3:30, 4 de la mañana. Entonces, de ahí a las 7 de la mañana yo ya he avanzado bastante en muchas cosas y yo ya tengo seleccionados esos textos y te los puedo pasar, no sé si por WhatsApp o por correo electrónico para que puedas trabajar sobre ellos. Pero es importante que esos textos tienen sugerencias. Si de repente el autor no lo hace, nos toca literalmente a nosotros hacerlos. yo lo hice con el texto de Fiamma y con el texto de Anderson, pero al final no les dije nada porque Anderson creo que lo volvió a corregir y no sé si Fiamma, pero yo ya lo había hecho. Pero cuando estaba corrigiendo el de Sandra, yo le pregunté a Brigitte que si eso, o sea, que si eso no lo tenían que hacer ellos. Sí, literalmente lo tienen que hacer ellos, pero en últimas tampoco se trata de que nos Profe, recostemos y que Yo todo lo ya hagamos. corregí No, el sí, por mío. eso. Sí, por eso yo profe, una simplemente lo estaba pregunta, corrigiendo y lo subí. Pero, Yo ya corregí el mío. pues una ¿ah? pregunta, eso no le corresponde pues a los de redacción, o no sé, No, es pues que no sé como cuál tal es no la es que a quien función le de ellos. corresponda, o sea, simplemente yo lo hice y ya, pues entonces yo estaba apuntando a ella que si iban a seguir así, pues entonces a quién iba a corresponder ese proceso. No, la idea es Y que, ese,
ese mismo día, pues yo le escribí en el grupo a Sí. los muchachos y cada uno pues entró a corregir el texto. Anderson lo montó y Sandra también lo hizo al día siguiente porque no encontraba la carpeta. Entonces es para que tengan en cuenta de pronto para los textos que el profesor elija, para que estén pendientes y revisen y se puedan corregir rápidamente para poderlos publicar. Es correcto. Y textos que no tengan fotografía, por favor. Si no tienes fotografía, por favor, hay bancos de fotografías gratuitas. Tú puedes descargar una fotografía que contextualice, que ilustre y demás el texto. Justamente allá es donde yo voy con respecto a la sesión de la clase del día de hoy. La sesión de la clase del día de hoy está dividida en dos partes. Uno, aspectos netamente académicos y administrativos con respecto a cómo vamos a hacer el montaje y el lanzamiento de la quinta versión de la revista Compás, teniendo en cuenta el contexto particular en el que nos encontramos, el contexto particular que nos correspondió, es el tiempo que nos tocó, es la manera en la que nos tocó y tenemos que salir adelante con esa situación. Y voy a hacer un par de comentarios con respecto a eso. Todavía me impresiona mucho con los textos revisados y calificados y cargados a la plataforma. Todavía me sorprende mucho que nos encontramos con situaciones que ya se han corregido en el primer corte, que lo hemos corregido y lo revisábamos en clase y demás. Y es, por ejemplo, el tema de las titulaciones. Los titulares, aparecen titulares tremendamente largos. No sé por qué en los titulares hacen ustedes énfasis en... énfasis no. Es como si fuera una costumbre, que cogieron la costumbre de utilizar una frase que dijo una fuente, que dijo una frase que dieron de testimonio y ponen la frase larguísima así como titular. Y uno dice, venga, pero no, así no es la cosa. El titular debe ser práctico, debe ser corto, debe ser contundente, debe ser descriptivo. Es decir, al leer el titular, automáticamente tú debes, de una vez, debes presumir y más o menos comprender un poquito sobre hacia dónde está orientado el tema del texto. Entonces, por ejemplo, si tú lees un titular que dice como algo así como Procuraduría investigará a Barrancabermeja por contratos tal. Listo, no tuviste más tiempo porque pasaste en el autobús, en el carro, o lo viste por ahí, pero con esa breve descripción del título, tú ya más o menos tienes una idea de qué se va a tratar el texto que se va a desarrollar. Pero a veces ponen unos títulos que nada tiene que ver con el desarrollo del texto. Y uno dice, venga, pero ¿qué? Eso es un tema. El segundo tema es el tema de las fotografías. Tercer tema, volvemos a lo mismo. Entonces, como volvemos a lo mismo, hoy les voy a hacer una explicación extra, muy rápida, pero de esa manera de refrescarnos un poco los conceptos. Y digo, volvemos a lo mismo, y es que volvemos a caer en la misma situación en la que sabemos perfectamente que nosotros estamos en el curso académico de producción de Medios 2 con enfoque en prensa escrita. La fortaleza de nosotros es escribir, escribir, escribir todo el tiempo. Y nosotros estamos escribiendo para un medio de comunicación impreso comunitario que se llama la revista Compás. Y que nosotros trabajamos 4 formatos periodísticos, o que en general se deberían trabajar 4 formatos periodísticos: noticia, crónica, entrevista y reportaje. Y que la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje tienen una característica fundamental. Y esa característica fundamental es que no llevan opiniones. Y resulta que cuando ustedes están escribiendo los textos, empiezan escribiendo un texto con enfoque, por ejemplo, en entrevista, y terminan, por ejemplo, opinando en la entrevista. Y uno dice, venga, changos, ¿cómo así? O empiezan a hacer un reportaje y en medio del reportaje terminan opinando, o en la crónica terminan opinando en primera persona y se pegan una embolatada tremenda. Tanto así que yo les sugería a ustedes que cuando escribieran el texto, arriba le escribieran reportaje, crónica, entrevista, para tener claridad que ese formato era. Incluso ya muchos de ustedes se están confundiendo tanto que ya simplemente no escriben si es una crónica, si es un reportaje, lo dejan ahí. No, si el profesor lo lee y entiende que eso es una crónica, entonces es una crónica. Es importante que nosotros mismos lo tengamos perfectamente claro, fundamentalmente claro, para poder asumir el reto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, acordar los términos de producción de la revista Compás para el tercer corte. Revisamos, generamos un cronograma, empezamos a trabajar vamos a hacer el lanzamiento oficial tal día,
a tal hora. En los 40 minutos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a gastar los primeros 3 minutos en presentar, primeros 3 o 5 minutos en presentación oficial de la revista, por qué se está haciendo el lanzamiento de esta manera. Vamos a gastar 5 minutos en la presentación oficial del equipo de producción, del equipo de consejo de redacción. Vamos a tomar 2 minutos de palabras del director, 2 minutos de palabras de la subdirección. No sé, vamos a empezar a hacer toda la estructura de los 40 minutos absolutamente planificados de manera muy exacta, de tal manera que cuando hagamos esa presentación oficial y ese lanzamiento a través de Zoom o a través de Google Meet o a través de Facebook Live, no sé, ahí decidimos cuál, pues nos salgan las cosas muy, pero muy bien. O por lo menos tengamos la menor cantidad posible de detalles, ¿vale? Entonces eso es por un lado. Y por el otro lado, el tema de repasar nuevamente la diferencia entre formatos informativos y formatos periodísticos. Nosotros, los comunicadores sociales, los reporteros, los periodistas, trabajamos con formatos periodísticos y los formatos periodísticos tienen unas estructuras y esas estructuras siempre, absolutamente siempre, hay que respetarlas. Por ejemplo, no importa si es fútbol de mujeres, no importa si es fútbol de hombres, siempre, absolutamente siempre, se está jugando con 3 modalidades. Fútbol a cancha plena, donde se juegan 11 jugadores. Fútbol 7, donde juegan 7 contra 7. O microfútbol, donde juegan 5 contra 5. Cuando nosotros hablamos de formatos periodísticos, son exactamente los mismos para radio, para prensa, para televisión y para redacción. Entrevista, crónica, reportaje y noticia. Que si lo hacemos para radio tiene una forma particular, que si lo hacemos para televisión tiene otra forma particular, que si lo hacemos para la web tiene otra forma particular y que si lo hacemos para prensa escrita tiene otra forma particular. Pero los 4 formatos periodísticos son siempre exactamente los mismos. Aquí, en Wuhan, en Australia, en Tangamandapio, siempre son exactamente los mismos, ¿vale? Pero esos formatos periodísticos son muy distintos a los formatos informativos. Entonces es allá hacia donde yo quiero ir para aprovechar este espacio. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a compartir una presentación y vamos a trabajar sobre esa presentación. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Entonces en estos momentos están conectados 15 estudiantes. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si la pueden ver y comenzamos el recorderis, ¿vale? En estos momentos ustedes ven una presentación de Prezi. Sí, profe. Laura, pero te necesito con mayor ánimo. Sí, profesor. Laura, ¿qué te pasa? Estás muy tristonga. Arriba ese ánimo, vamos con todos los juguetes, ¿vale? Bueno. Sí, profe, sí. Entonces vamos a comenzar. Esto es de manera muy rápida, ¿no? Esto lo único que pretende es nuevamente refrescar, nuevamente reforzar los temas y que su merced tenga claridad sobre eso, de tal manera que cuando usted se sienta a escribir para la revista Compás o se siente a escribir para, no sé, para el medio periodístico Dígame o para Enlace Televisión o para Telepetróleo o para Enfoque, usted tenga claridad. Sí, lo que estoy escribiendo es una entrevista. Sí, lo que estoy escribiendo es una crónica. Sí, es un reportaje. Sí, es una noticia. Y sepa diferenciar muy bien los formatos. Es lo mínimo que nosotros podemos reforzar el día de hoy. Pero el tema es que quedan 10 minutos. Entonces, esos 10 minutos definitivamente en la presentación y en el recorderis que les voy a hacer, no alcanzo a hacerlo. Entonces, más bien, invirtamos esos 10 minutos que hacen falta en temas puntuales de la revista y tan pronto se termine la videollamada, me conecto nuevamente a otra sesión y comparto pantalla nuevamente y damos la explicación nuevamente de los géneros informativos y de los géneros periodísticos. Géneros informativos como la editorial, como la columna de opinión, como el análisis, como la crítica, para que usted lo tenga un poco otra vez más claro. Se supone que todos esos formatos su merced los debió haber visto en tercer o cuarto semestre, se supone.
Entonces, sugerencia. La primera de ellas es que, insisto, realmente ustedes están escribiendo muy buenos textos. Hemos mejorado muchísimo realmente. Hay estudiantes que de manera muy personal, es como un reto, tomártelo como un reto, dicen, no, voy a mejorar en el segundo texto, y le han puesto, digamos, le han metido el power al asunto y han mejorado tremendamente los textos. Hay textos muy, pero muy interesantes. Me gusta muchísimo que hay textos descaradamente humanos, descaradamente sensibles, es decir, no estás pintando, no estás adornando, simplemente estás retratando en el sentido figurado, ¿no? A través de las letras estás escribiendo y estás contextualizando una realidad que estamos viviendo todos. Eso me ha parecido tremendamente importante. Hay textos muy bacanos, muy interesantes. Sandra, como siempre, se volvió a lanzar un texto muy interesante. Anderson también. Nolva también se escribió un texto muy interesante y la mayoría de ustedes ha venido mejorando contundentemente frente a este escenario. Recordemos que los textos y escribir es una de las fortalezas y es una de las habilidades y competencias que nosotros los comunicadores tenemos o que deberíamos tener y que nos hace muy diferentes del ingeniero industrial, del civil, del trabajador social, del psicólogo, del profesional en artes y demás. Se supone que nosotros tenemos la fortaleza del don de la palabra, de la redacción y de la presentación, de la locución, ¿vale? Comentarios hasta el momento para quemar estos 7 minutos y conectarnos a la próxima sesión. Uno por uno. Bola de heno. Ay, profe, que a mí, pues, yo vi la mejora en mis textos, pues, por sus comentarios, o sea, ya no, o sea, mejoré mucho en los textos. También tuve, pues, buenas críticas de usted en mi texto. Entonces eso me pone, o sea, me hace ver que, pues, que sí he mejorado en la forma de escribir y todo eso. Sí, realmente esa es la idea. En términos generales, el grupo ha venido mejorando muchísimo, pero hay un caso que recuerdo mucho porque siempre habíamos conversado de ese tema en espacios distintos, por ejemplo, como con Nolva. Digamos, como Nolva viene realizando una experiencia bien interesante a través de Telepetróleo, entonces ella escribe para televisión. Y Nolva me decía, profe, no he podido dejar de escribir para televisión y yo todo lo que escribo es televisión. Y literal, yo leía un texto de Nolva y yo lo que estaba viendo era una noticia. O sea, yo simplemente leía el texto y yo ya estaba viendo la noticia ahí en el noticiero. Y tuvo digamos, una reestructuración muy, pero muy interesante en esos textos y chévere resaltar ese tipo de cosas. Señora Nolva. Que muchas gracias, porque de todo modo concreto también que me puse, porque pues me hizo pues reflexionar mucho y yo toda la vida no voy a durar y no quiero durar en Telepetróleo, entonces obviamente debo ir preparándome y tengo otras expectativas en el proyecto de vida como periodista, entonces la verdad me propuse mucho y lo asumí como un reto de pasar de escribir de televisión, de escribir notas para televisión a prensa. Además porque me gusta, yo digo que ya uno bienito no sirve para aparecer en una pantalla. ¿Quién va a querer ahí ver un vejete ahí en televisión? Entonces pues yo me estoy preparando para eso, porque yo quiero terminar digamos, cuando ya esté en lo último del periodismo, que lo pienso ejercer hasta que ya pueda, que quiero terminar en prensa. Entonces pues muchas gracias de todos modos por ayudarme a mejorar tanto también en este aspecto. Pues justamente para eso estamos, esto es un laboratorio de aprendizaje y constantemente estamos aquí fogueándonos y aprendiendo y redactando y escribiendo y demás. Entonces, realmente sí noté mucho en los segundos textos, en la mayoría de ustedes noté mucho la mejora y eso nos va puliendo. Justamente de eso se trata, de que cada semestre nos vamos puliendo y vamos siendo muchísimo más autocríticos también frente a la forma en la que yo estoy escribiendo. O sea, tú te lees y dices, no, definitivamente esto sí estuvo muy pailas. Y luego te lees otro texto y tú dices, uy, este texto quedó super power. Más o menos es cuando ves un trabajo de primer semestre, estás en quinto y regresas y miras un trabajo que presentaste en primero y tú dices, uy, no, yo sí fui muy pailas con ese trabajo. Pero se trata de procesos de aprendizaje. Vamos evolucionando dentro de
del aprendizaje. ¿Algún otro comentario? ¿O pasamos directamente a la explicación? Entonces, quedan 3 minutos, voy a terminar la llamada, va a exportarse de una vez el video y de una vez nos conectamos a la explicación de los formatos periodísticos y formatos informativos para tener un recorderis un poco más claro, ¿vale? Entonces, ya les envío nuevamente el link. Gracias.